Gloria a Dios. Bueno, vamos a entonces comenzar con la lección 11 de Marcos de hoy, que se titula La palabra y el reino de Dios 2. Estamos continuando con esas parábolas y las enseñanzas de Jesucristo que se refiere al reino de Dios y la palabra de Dios. Entonces, continuamos a partir del versículo Marcos capítulo 4, versículos 21 al 32. Y le voy a leer como siempre, quisiera que todos sigamos la lectura de la palabra de Dios. Marcos 4, 21 dice, también les dijo, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es por el contrario para ponerla en una repisa? No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ponga mucha atención, añadió. Con la medida que miden a otros, se les medirá a ustedes, y aún más se les añadirá. Al que tiene, se le dará más, al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Jesús continuó, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno de la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. También dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza cuando se siembra en la tierra, en la semilla más pequeña que hay, pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Amén. Bueno, vamos a concentrarnos en estos versículos de las enseñanzas de Jesucristo. Y el versículo central es el 4:26 de Marcos. Y les voy a invitar a todos, por favor, leer este versículo. Adelante, por favor. Jesús continuó, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra. Amén, amén. Esto es la palabra de Jesús, una palabra directa, una enseñanza directa de Jesús a la gente. Y como siempre, Jesús está enseñando. ¿Y cuál es el tema central? El reino de Dios. Para explicar el reino de Dios, Jesús está utilizando varias parábolas. Y de la semana pasada también empezó con la parábola del sembrador y diferentes tipos de terrenos que había y donde esa semilla va a parar. Bueno, hoy continúa con otras parábolas para poder seguir profundizando y enseñándonos más acerca de ese reino invisible de Dios que está entre nosotros. Vamos a ir entonces a la parte número 1, a la primera parte, que se subtitula Una lámpara en el candelero. Y le voy a pedir entonces a la hermana Aileen de Buenos Aires, por favor, con la pregunta número 1. Adelante, Aileen. ¿Dónde se pone la lámpara? ¿Qué es la lámpara? También les dijo, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón, almud o debajo de la cama? ¿No es, por el contrario, para ponerla en una repisa? Así es. Bueno, Jesús comienza con una historia de una lámpara. Dice, ¿qué pasa con la lámpara? ¿Dónde se pone la lámpara? Cuando ustedes tienen la lámpara, la enciende, ¿y dónde la pone? Y después nosotros nos preguntamos, ¿qué es la lámpara, no? Para que nosotros podamos entender la lámpara, no es la lámpara que hoy nosotros vemos hoy día, tenemos que por eso trasladarnos en el tiempo y en el espacio donde Jesús estaba cuando Él habló esto, para poder entender mucho más acerca de la cultura de Israel, para entender acerca de esta parábola. Para poder ayudar la comprensión de esto, les puse unas ilustraciones que ustedes podrán ver aquí.
Por ejemplo, esa era la lámpara que se usaban en la época de Jesús. Eran un recipiente pequeño de barro, barro cocido, donde se le colocaba un aceite. Puede ser un aceite de un animal o aceite vegetal, pero debido a que ese aceite que ponían allí y ponían una mecha a un costado para encender, era el único medio de iluminación que utilizaban en esa época. Y en el dibujo de la derecha, ustedes podrán ver que generalmente en las casas de los israelitas, hechas de barro, en las paredes hay una parte que hacían como una especie de repisa de barro que ustedes ven allí, y eso es para colocar allí las lámparas para iluminarlas. Por lo tanto, cuando Jesús dice, las lámparas donde colocarían ustedes, no lo pondrían ustedes en la repisa. Bueno, la repisa se refiere a esa repisa de barro, porque ahí era el lugar comúnmente la gente colocaba en el interior de sus casas para iluminarlas. Entonces, Jesús está hablando de esto, y la figura que ustedes ven a la izquierda es, por ejemplo, un canasto o lo que llaman un almud. Era realmente un recipiente de medida para que a través de esa medida ellos puedan medir granos o hortalizas o cualquier otro tipo de elementos. En ese momento, como no llevaban en un comercio, no tenían una balanza, lo que en el trueque o en el intercambio comercial, lo que intervenían eran ese tipo de canasto de medida para poder medir la cantidad de elementos que están cambiando, intercambiando. Pero Jesús está justamente tomando este caso, porque a veces son canastos o a veces tenían forma de un cajón de medida, ya sea de cereales, de granos. Entonces, en este caso, la ilustración tomó un canasto, pero, por ejemplo, usted ese canasto, el almud o el cajón de medida, no lo usa para tapar la luz, porque en ese caso la luz no podía iluminar la casa. Ese es el ejemplo que está dando Jesús concretamente. Entonces, volvamos otra vez nuevamente a nuestras preguntas y para poder comprender un poco más acerca de qué es lo que está Jesús diciendo. Jesús dice, ¿dónde se pone la lámpara? También le dijo, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón almud o debajo de la cama? Por supuesto, ni siquiera debajo de la cama, porque allí no iluminaría. No es por el contrario para ponerla en una repisa, porque en alguna versión de la Biblia, por ejemplo en la Reina Valera, la palabra repisa está traducida como en el candelero, porque a veces la gente es lógico poner la lámpara arriba de un estante o un portalámpara, pero esa portalámpara o lo que se llama el candelero no era un elemento muy común en esa época en unas casas, porque era más oneroso, mucho más caro. Era mucho más fácil poner esas lámparas de barro porque en las casas humildes no tenían un candelero. El único candelero que se conoce es el candelero que había dentro del tabernáculo hecho de oro. Pero debido a que el candelero ya era un lujo, no era algo común en las casas ordinarias. Por eso se reemplazó por la repisa, porque hoy día si todo el mundo usaría un candelero, habría que encontrar en todo tipo de arqueología de esa época muchos candeleros, pero no hay candeleros que se encuentran. Por lo tanto, lo más probable en la versión más reciente de la nueva versión internacional, ahí la han cambiado como una repisa, porque era el lugar donde se colocaban las lámparas. Bueno, aquí entonces, ¿a qué se refería con la lámpara Jesús? Si vemos en Salmos 119, 105, ahí vemos diciendo el salmista que tu palabra es una lámpara. Por lo tanto, la lámpara es la palabra de Dios. En la Biblia está representada la palabra de Dios como una lámpara que ilumina a sus pies cuando camina, o es la luz en el sendero cuando uno camina para poder ver hacia dónde va.
Por lo tanto, de alguna manera la palabra de Dios es una lámpara que nos ilumina por dónde ir, cuál es el camino correcto en este nuestro caminar de esta vida. Por lo tanto, está comparando la lámpara como la palabra de Dios. Y si nosotros vemos en Juan 8:12, también está hablando, una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo, que Jesús mismo es la luz del mundo. Dijo que el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, refiriéndose a que Jesús es la luz del mundo. Por lo tanto, resumiendo en estos dos conceptos, Jesús está hablando que esa lámpara del cual habla es la palabra que va a iluminar al mundo. En otras palabras, Jesús también es palabra, porque Jesús es logo. Jesús mismo es palabra, Dios es palabra. Por lo tanto, se refiere a todo esto, al mensaje de Dios, a la palabra de Dios, a ese Jesús mismo que vino que es el objetivo o el cumplimiento de la palabra de Dios, el cumplimiento de la promesa de Dios, que es Jesucristo mismo, que es la luz que vino al mundo, esa verdadera luz que ilumina. Bueno, a eso se refería. Y la lámpara, en alguna manera, es el evangelio que ilumina justamente la luz, que es Jesús. Si podemos decir que la lámpara, ese artefacto que ilumina, lo podemos comparar con el evangelio, entonces la luz misma que sale de esa lámpara es Jesucristo. Nosotros debemos poner esta luz en la repisa. ¿Por qué ponemos en la repisa? ¿Cuál es el objetivo de colocarlo en la repisa? Para que irradie a todos, para que todos en la casa se pueda ver. Está comparando Jesús con esto, que este evangelio de Jesucristo debe ser colocado en la repisa, es decir, a la vista de todos, para que todos lo puedan ver y para que todos puedan ser iluminados. Que Jesús pueda ser recibido, irradiado a todos los corazones. Esa es la comparación de la parábola que está diciendo Jesús. Vamos a la pregunta número 1 siguiente. Y le voy a pedir a la hermana Laura a ver si está allí. Hermana Laura, adelante, por favor. Pero ¿qué pasa con lo escondido y oculto? No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. Amén. Amén. Bueno, dice Jesús en esta parábola de que no hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. ¿Esto qué quiere decir? Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. Es decir, en otras palabras, esto quiere decir, todo lo oculto a la larga se va a descubrir. Como que todo lo que está ahora oculto se va a tener que hacer revelado. A eso es lo que está diciendo. Es decir, que esta palabra de Dios, que antes algo que estaba escondido, algo que era un misterio, algo que parecería algo oculto, dice Jesús que pronto será revelado o descubierto. Por lo tanto, si resumimos esta palabra de Jesús, lo podemos resumir como dice aquí abajo. Esta palabra de Jesús significa, en primer lugar, que ante la luz de la palabra de Dios, todo pecado oculto ha de revelarse. También quiere decir eso. En segundo lugar, también está diciendo que el reino secreto o invisible o oculto de Dios, ese reino secreto, invisible, oculto de Dios, será revelado a la brevedad. Jesús está diciendo, insinuando esto también. Y en tercer lugar, esa palabra Jesús también quiere decir que el secreto o el misterio de Jesús, porque Jesús para ellos era un misterio, porque muchos decían, este Jesús, ¿quién es? ¿Es hombre? ¿Es un profeta? ¿O es el Hijo de Dios? Bueno, ese secreto y el misterio de la persona y la misión de quién es Dios, Jesús, porque todo el mundo no lo sabe correctamente, porque Jesús no se dio a conocer abiertamente que Él era el Mesías, porque la gente tenía un concepto erróneo.
para que no lo malinterpretara a él. Y por eso Jesús, que ahora parece oculto, pronto será revelado quién es este Jesús. Y en cuarto lugar, esta palabra también significa que la palabra de Dios revelará toda su voluntad acerca de Jesucristo, que ha venido a salvar al mundo de sus pecados. O sea que todo esto es parte del reino de Dios que está ahora siendo llevado a cabo, y Jesús está diciendo, insinuando de que todo esto se dará a luz. Por lo tanto, está comparando todas estas verdades de la palabra de Dios, esta voluntad de Dios en Jesucristo, como una luz que ha de irradiar al mundo y para hacer sacar de su oscuridad el pecado y traerlo a la luz, que es a través de Jesucristo. Bueno, vamos a la pregunta número 1 siguiente. Le voy a pedir a la hermana Lucero, por favor. ¿Quién puede entender esta parábola? El que tenga oído para oír, que oiga. Amén. Amén. Otra vez Jesús está diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. La semana pasada, cuando Jesús habló de esa parábola del sembrador, también dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Con esta expresión, ¿qué está diciendo Jesús? Está insinuando que sus palabras que él está pronunciando son muy importantes y que tienen significados ocultos, por lo cual está insinuando que traten de reflexionar y meditar y estudiar minuciosamente esto que estoy diciendo para entender su verdadero significado. Ojo, presten atención en lo que estoy diciendo. O sea, acá hay un significado muy importante que ustedes deberán descubrirla. Por lo tanto, aquellos que tengan oídos para oír, que oiga. Entonces está Jesús advirtiendo que aquí hay que ponerle mucha atención en lo que él está diciendo, que hay un significado muy importante. Como les decía anteriormente, la parábola de Jesucristo tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de la parábola de Jesús? No es simplemente dejarle una moraleja, sino el propósito de las parábolas de Jesús era para explicar verdades del mundo invisible, el del reino espiritual de Dios, del reino de Dios, basado en los conceptos de la vida real cotidiana de este mundo tridimensional. Por lo tanto, cuando Jesús está diciendo algo, está diciendo estas parábolas son comparaciones del mundo visible para describir el mundo que no se ve. Entonces, entendiendo las verdades de estas parábolas, uno puede llegar a entender el mundo invisible o del reino de Dios. Por eso Jesús está diciendo, no la tomen así tal como le digo en la parábola, porque él no está hablando de dónde colocar la lámpara. No es un curso de cómo iluminar la casa, evidentemente. Jesús está insinuando que esta lámpara es la voluntad, la palabra de Jesucristo mismo que viene a irradiar esa salvación al mundo y que este Jesucristo, que es la luz del mundo, va a iluminar al mundo para que yo, que estaba en la oscuridad del pecado, en medio de las tinieblas, podré salir a la luz gracias a este evangelio de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo y gracias a esta palabra de salvación, esta buena nueva, el evangelio de Jesús, puedo yo entender cuál es la voluntad de Dios y venir a la luz de la gloria de Dios y salir de la oscuridad del pecado. Bueno, Jesús está hablando de que Él lo que ha venido a hacer es esto. Y esta verdad lo está explicando a través de esta comparación de una lámpara en el candelero o en la repisa. Por lo tanto, aquí lo que podemos llegar a decir, ¿dónde hay que poner la lámpara? Jesús está intentando explicar todo esto, pero además nos está diciendo, así que a la lámpara, ¿dónde hay que ponerla? Hay que ponerla en la repisa. Hay que empezar a irradiar esa luz de la lámpara, como una obligación que debemos tener nosotros. Bueno, vamos a la pregunta número 2. Le voy a pedir entonces al hermano Aldo, por favor.
sean los que escuchan la palabra, pongan mucha atención, añadió. Amén. Fíjense cuando Jesús le dice otra vez, ponga mucha atención, otra vez diciendo, escuchen muy bien, porque los que escuchan la palabra deben prestar mucha atención e investigar sobre su significado. Por lo tanto, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, no tenemos que entender así lisa y llanamente, planamente lo que la palabra dice, porque allí malinterpretamos así la palabra de Dios. Porque si bien la palabra de Dios dice lo que dice, pero detrás de esas palabras tiene mucho mayor significado profundo que quiere explicar acerca de un mundo invisible espiritual. Por lo tanto, a la Biblia tenemos que entenderla, meditarla, reflexionar y estudiarla profundizándonos cuál es el verdadero, qué quiso decir esta palabra, qué quiere decir esta palabra. Y como esas palabras fueron escritas por la inspiración del Espíritu Santo, el único que nos pueda enseñar correctamente el significado de esa palabra de Dios es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Por eso, si nosotros no nos basamos en el Espíritu Santo de Dios, para que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine y nos dé el suficiente entendimiento y el poder de discernimiento, porque el Espíritu Santo es el autor de esta palabra. Si no fuera por el Espíritu Santo, podemos llegar a malinterpretar a la palabra. Y muchos han malinterpretado, y ahí salen todas las herejías, sectas y demás. Por lo tanto, cuando tomemos la palabra de Dios para leerla, tenemos que arrodillarnos y pedir a Dios para que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine nuestra mente y corazón y nuestro espíritu para poder entender cuál es el corazón de Dios al escribir estas palabras. Por lo tanto, tenemos que tratar de llegar al corazón de Dios con las palabras de Dios. Bueno, por eso dice Jesús, cuando dice ponga mucha atención, significa eso. Traten de buscar el significado, traten de investigar sobre su significado verdadero de estas palabras que está diciendo Jesucristo. Y esta debe ser la postura de todo aquel que quiera estudiar la palabra de Dios y entenderla correctamente. Tener una postura de escuchar, entenderla, querer investigarla, querer discernir con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. No se puede lograr con el intelecto humano, no se logra entender correctamente porque uno tiene conocimientos de educación, nivel de educación muy alta, sino, aunque una persona fuera baja en su nivel de educación, pero si el Espíritu Santo le indica, podrá llegar a entender la verdad de la palabra. O sea, no depende esto de el tipo de educación que uno ha recibido en el mundo, sino la inspiración o la iluminación que le puede llegar a dar el Espíritu Santo en el corazón o en la mente y el espíritu de uno para poder comprender estas palabras. Vamos a la pregunta número 2 siguiente. Le vamos a pedir a la hermana Carolina, por favor. ¿Qué diferencia de resultado hay según la postura de escuchar la palabra? Por la medida que midan a otros se les medirá a ustedes, y aún más se les añadirá. Al que tiene se le dará más, al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Amén, amén. Bueno, este versículo es un poco, hay que tomarla con pinzas, hay que tenerle cuidado, porque cuando dice, con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. A simple vista, esta palabra parecería que se refiere a nuestro comportamiento con nuestro prójimo, porque parecería como que como tú te comportes con los demás, además tú también, lo demás se comportará así a ti. Como parecería como con la medida con que midas a otros, también te medirá con esa medida a ti, y aún más se les añadirá. Entonces, parecería que esto implicaría como nuestro comportamiento hacia otros. Pero en realidad no es ese objetivo cuando Jesús lo dijo ahí. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que empezar a entenderla dentro del contexto. Porque ¿qué está diciendo todo este contexto de Jesucristo? Jesús no está hablando de cómo se debe comportar con el prójimo. Jesús en este contexto, lo que está diciendo en la palabra de la semana pasada y ahora, está hablando del reino de Dios. Está hablando acerca de qué relación tiene el reino de Dios con la palabra de Dios. Jesús está tratando de explicar cómo es el reino de Dios. Y el reino de Dios es justamente, según el contexto, aquí no se refiere a nuestra actitud hacia el prójimo, sino nuestra postura de escuchar la palabra. ¿Cómo debemos nosotros escuchar la palabra? Porque aún dice, al que tiene se le dará más, al que no tiene, hasta poco lo que tiene se le quitará. Porque se relaciona el 24 y el 25, los versículos 24 y 25, con esta intención de la palabra de Jesús. Porque ¿qué está diciendo Jesús? Jesús lo que está haciendo es Jesús está invitando a tener una postura de recibir la palabra de Dios y tener una postura de anhelar el conocimiento y la verdad de la palabra. Por eso, al que tiene este anhelo de querer entender, el querer explorar, querer investigar, el que tiene ese deseo de conocer la palabra verdadera de Dios, entonces a ese que tiene esa postura de querer entender y conocer, se le dará más a conocer la verdad. Pero al que no tiene esa postura, al que simplemente quiere rechazar, como un ejemplo de los fariseos y los maestros de la ley, que lo que le interesa es de esa palabra buscar pelos a la lengua, les dice, ¿no? De tratar de buscar pretextos o causas, criticarlas. Al que tiene esa postura, hasta lo poco que pueda entender, se le quitará, por lo tanto, no lo podrá comprender perfectamente a la palabra. Eso es lo que quiere decir. Por lo tanto, al que tiene esta postura de conocer la verdad, se le dará más conocimiento de la verdad. En cambio, al que no la tiene, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Ese es el significado y la advertencia de Jesús sobre cómo deberá ser la postura nuestra para poder entender, querer aprender la verdad de la palabra de Dios. Entonces, fíjense que entender la verdad depende de la postura que uno tenga y depende de con qué corazón yo me acerque a la palabra de Dios para entenderla e interpretarla, para que nuestro corazón sea abierto humildemente y que el Espíritu Santo nos revele el significado verdadero de esa palabra de Dios. De la misma manera, la palabra de Dios está empezando a hablar acerca del reino de Dios invisible. Bueno, después de hablar la postura, Jesús ahora continúa con otra parábola y en la segunda parte es la parábola de la semilla que crece. A ver qué es lo que quiera enseñar Jesús a través de esto. La pregunta número 1 de la parte 2 a la hermana Elisa, por favor. ¿Con qué se empieza el reino de Dios? ¿Por qué tenemos que enseñar la palabra con esmero y dedicación? Jesús continuó. El reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra. Amén. Jesús está entonces otra vez continuando acerca de la verdad del reino de Dios, para enseñar acerca del reino de Dios. Y en este caso está comparando el reino de Dios con una semilla. Dice que el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra. Es decir, que el reino de Dios comienza con una semilla que se siembra. Por lo tanto, esta parábola aparece solo en Marcos. Esta parábola de la semilla que crece aparece solamente en Marcos. Y a diferencia de la parábola anterior del sembrador, que se refería a distintos tipos de la tierra, que se comparaba con los corazones de la gente, con distintos tipos de corazones y la postura de la gente, aquí esta semilla se refiere a la potencialidad que tiene la semilla, que se compara con la potencialidad del crecimiento y la expansión del reino de Dios.
cómo una semilla tan pequeña puede llegar a dar resultados tan grandes, enormes, y eso se refiere a la potencialidad que tiene el reino de Dios. Este crecimiento del reino de Dios se empieza con el sembrar de la palabra. Como se habla de la semilla, sin sembrar no hay fruto. Por lo tanto, el reino de Dios se va concretando con una semilla que es la palabra del Evangelio de Jesucristo. Ese reino de Dios que siempre estuvo, pero para que se haga realidad en nuestra vida, esa semilla que es la palabra del Evangelio de Jesucristo debe ser sembrada, predicada, enseñada en el corazón de uno. Entonces esa semilla es lo que inicia el reino de Dios en mi corazón. Por lo tanto, Jesús está comparando la palabra del reino de Dios que se inicia con el Evangelio, que es una semilla como si sembrara. Por lo tanto, lo que hay que hacer para que en la vida de uno empieza a establecer el reino de Dios es que en ese corazón hay que predicar la palabra, hay que predicar el Evangelio. Y ese Evangelio que se predica a una persona empieza a crear el poderoso reino de Dios en su vida. Amén, hermanos. Por lo tanto, la semilla que está comparando Jesús es la palabra del Evangelio, la buena nueva del reino de Dios, que se transmite a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, sin palabra de Dios, sin la palabra de Dios, no hay reino de Dios. Por lo tanto, para que haya reino de Dios en la vida de uno, tiene que sembrar la palabra de Dios, el Evangelio, el mensaje de Dios. Por eso es importante la palabra que está Jesús enseñando. Jesús, vaya donde vaya, nunca dejó de predicar la palabra, porque allí recién esa palabra predicada es la que va a sembrar esa semilla que crece en el corazón de uno como fe y empieza a creer en ese mundo invisible. Y entonces cuando uno cree y tiene fe, empieza a esperar los poderes de ese maravilloso mundo que está aquí entre nosotros, el mundo espiritual, donde el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios obra y empieza a experimentar milagros de nuestro Dios todopoderoso sobrenatural. Todo esto ocurre a partir del mensaje del Evangelio que se siembra en el corazón de uno. Entonces Jesús está diciendo esto a la gente. Por lo tanto, la parábola de la semilla que crece es la palabra de Dios. Pero no solamente basta aquí, Jesús continúa explicando acerca de este misterio de la semilla. Vamos a ver qué dice Jesús en la pregunta número 1 siguiente. Y le voy a pedir, por favor, al pastor Rafael, por favor. Adelante, pastor. ¿Qué pasa a la semilla de la noche y del día, aun cuando se duerma o esté despierto, sin que éste sepa cómo, ya sea que duerma o esté despierto día y noche, brota y crece la semilla? Bueno, en esta palabra de Jesús nos está diciendo otra gran verdad acerca del reino de Dios. Como el sembrador no es quien hace crecer la semilla, ¿no es cierto? El sembrador solamente se remite a esparcir la semilla. No es el que hace crecer la semilla, pero su deber es sembrar con dedicación, sembrar con diligencia, sembrar con esmero. Y entonces es Dios quien la hace crecer, proporcionando todo lo necesario para que esa semilla crezca, primero germine, crezca, saque brotes y saque sus hojas, sus tallos. Para todo eso que necesita, tanto el viento, la lluvia y los minerales del suelo, todo esto lo hace Dios. Por eso el sembrador solamente tiene que tener la fe que Dios la hará crecer. No es el sembrador quien hace esfuerzo para que esa planta crezca. Lo único que hace, siembra y espera y confía de que la tierra, Dios dará el suelo, el agua, los minerales para empezar a crecer. Para que la semilla crezca es necesario tiempo y paciencia. Hay que saber esperar pacientemente. Por lo tanto, muchas veces nosotros cuando salimos a predicar la palabra de Dios,
a sembrar la palabra de Dios en el corazón de alguien, muchos queremos que inmediatamente esa persona empiece a cambiar su vida y que inmediatamente tenga la fe que yo tenga. Entonces a veces nos desesperamos en eso. Eso es lo que está diciendo Jesús. No, el reino de Dios no es así. El reino de Dios necesita tiempo para que esa semilla germine, eche raíces. Necesita tiempo y paciencia. Pero el que va a hacer crecer no es tu esfuerzo, sino Dios lo va a hacer a través del Espíritu Santo de Dios. Ten paciencia, siembra y espera. Espera que Dios obre en él. Tú estés durmiendo o despierto día y noche, sin saberlo, eso seguirá creciendo. Esto está diciendo que esa semilla de la palabra que nosotros sembramos, aunque parezca que no está creciendo, por abajo está echando raíces. Por lo tanto, si nosotros no vemos con nuestros ojos, no nos desanimemos, porque está echando raíces por debajo donde no se ve. Pero cuando echan sus raíces, porque Dios la hace echar, y es que no para de crecer. Esa semilla que usted sembró no se va a detener, sino va a estar continuamente creciendo. Y hay etapas que usted no la ve, pero va a seguir creciendo. Por lo tanto, tenga paciencia, que Dios la está criando. Empieza esa fe, empieza a germinar, y después usted ve que esa fe empieza a crecer y empieza a ver hojas que usted no veía. Usted va a dormir, cuando vuelve ya el tallo creció tanto sin que usted sepa. Así es la fe del reino de Dios, el mundo espiritual de Dios. Por lo tanto, esta fe así crece también en mí. O sea, la fe que tenía hoy, que tenía en Jesús y que tenía esta palabra de Dios, es muy diferente de aquí a un año, por ejemplo. Usted se va a dar cuenta que yo soy diferente, estoy creciendo. No me he dado cuenta cómo, pero he estado creciendo. Otra de las cosas, gran verdad que nos dice esta semilla, la parábola de la semilla, es que la fe nunca, cuando se siembra en buen terreno, cuando se siembra en un buen corazón que quiera absorber y quiera entender esa palabra de Dios, es que esta semilla nunca deja de crecer, siempre está creciendo. Por lo tanto, es un proceso continuo. Por lo tanto, la fe seguirá creciendo aunque no lo vemos. Usted no ve crecer una planta, que usted siembra una planta, usted ve hoy y mañana parece que esa planta no creció, pero usted la ve esa planta de aquí al mes o al año y es otra planta mucho más grande. Eso quiere decir que está creciendo en un ritmo que usted no la podrá percibir, pero sí está creciendo, nunca dejó de crecer. Así es la fe sembrada en el corazón de uno. Gloria a Dios. Por lo tanto, así será también la fe en mi corazón. Si mi corazón pasa a ser un corazón de buena tierra que quisiera absorber esa palabra de Dios y hacerla mía para poder experimentar ese reino maravilloso del reino de Dios que está entre nosotros. Vamos a la pregunta número 1 siguiente y le voy a pedir entonces a la hermana pastora Rocío, por favor. Pensemos sobre el misterio del crecer de la semilla. ¿Quién la hace crecer? Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Amén. Esto es la palabra de 1 Corintios 3:6, como Pablo le decía. En la iglesia de Corintio, Jesús, el que sembró la palabra, ¿quién fue? Pablo fue quien sembró. Pablo fue quien predicó el evangelio. Luego, cuando Pablo siguió viajando a otros terrenos, a otros lugares para seguir predicando, después llegó Apolos, otro siervo de Dios, que estuvo constantemente allí pastoreando. Entonces se está comparando eso como que está constantemente regando con la palabra de Dios, con la gracia de Dios, pero el que la ha hecho crecer, el crecimiento le ha dado Dios, le está diciendo. Por lo tanto, la Biblia está confirmando que el crecimiento de nuestra fe la da Dios y no el hombre. Las enseñanzas de la Biblia que nosotros hacemos, esmeramos, sí, tenemos que esmerar, tenemos que sacrificarnos, tiempo, dinero, esfuerzo, se agota mucha la voz, se gasta mucha la voz, pero lo hacemos, pero eso, el esfuerzo mío no va a hacer crecer la fe de ninguna persona. La fe de las personas se va a empezar a crecer porque Dios, el Espíritu de Dios la hace crecer.
Pero para que esa fe crezca, Dios le va a proveer distintos tipos de elementos, como la planta necesita a agua, minerales, el sol, el viento, y Dios sabe que necesita para que esa persona crezca su fe. A veces necesita castigos, a veces Dios necesita Dios lo bendice, a veces Dios le para en su vida, le da eventos en el cual uno se para a ver su vida a sí mismo cuando todo no sale de acuerdo a lo programado. Entonces esa persona se pone a pensar, a mirarse a sí mismo, ¿qué pasa en mi vida? Vuelve a verse a sí mismo, vuelve a preguntar a Dios. Entonces Dios le da distintas circunstancias y elementos que necesita esa persona para que esa fe crezca. Pero ese trabajo, ¿quién lo hace? Dios, el Espíritu de Dios es quien la hace. Por lo tanto, el trabajo y el deber del sembrador, ¿cuál es el trabajo nuestro como sembrador? Es solamente de esparcir la semilla que es la palabra de Dios. Por lo tanto, es nuestro deber predicar la palabra. Lo que está diciendo Jesús a través de esta parábola es que nosotros debemos predicar el Evangelio. Ese es el deber nuestro, el de sembrar. Pero Dios es quien hace crecer la semilla de esta fe. El sembrador, entonces, cuando esté despierto, trabaja, pero cuando duerme, confía que Dios la hará crecer. Por eso debe descansar su fe en el poder de Dios y no en el esfuerzo humano, porque el crecimiento no es algo natural, sino es algo sobrenatural de Dios. Bueno, vamos a la pregunta número 2, siguiente. ¿Está Samuel por allí? Sí, pastor. Bueno, adelante Samuel con esta pregunta. Piensen sobre el proceso de crecimiento de la semilla, desde que se siembra hasta que se cosecha. ¿Qué nos enseña sobre el reino de Dios? La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Amén, amén. Por lo tanto, está explicando que la semilla tiene unas etapas de crecimiento. Así también es nuestra fe. Como la semilla echa raíces, luego germina, saca primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno de espiga. Como todo hay una etapa, tenemos que entender que la fe también tiene etapas. Si bien la tierra da fruto por sí sola, es Dios quien le ha dado tal ciclo de vida y ese ciclo de vida tiene etapas. Y el reino de Dios crece en estas etapas, pero para que crezca en estas etapas lo que necesita es el tiempo y paciencia. Nunca se crece de golpe. Fíjense, por ejemplo, esta paciencia, como nosotros muchas veces para ser pastorear, necesitamos tener esta paciencia con nuestros vecinos, seres queridos, o las ovejitas de la iglesia, porque ellos necesitan su tiempo. Cada cual tiene distinto tiempo de crecimiento. Fíjense que Dios esperó 25 años para Abraham. ¿Cuántos años esperó Dios a mí? A mí creo que Dios me esperó como 40 años también. 40 años esperó para Moisés y le esperó a David también y a José que tuvieran los 30 años para que crecieran y allí empezaran el trabajo de Dios. Fíjense que Dios es muy paciente, por lo tanto, en 1 Corintios capítulo 13 nos está diciendo que el amor es paciente. No debemos apresurarnos, solo tenemos que tener paciencia y esperar en Dios, porque todo esto crece y necesita tiempo. La fe necesita, y todo debido a su tiempo va a dar su fruto. Por lo tanto, Jesús está explicando, así es el reino de Dios. Es muy comparable con una semilla que crece. Es muy comparable, tiene muchas cosas comparables con la semilla. Y así es el mundo espiritual de Dios también.
Como podrán ver, la semilla, el crecimiento, todo esto nos dan verdades que nos da a entender cómo realmente ocurre en el mundo espiritual invisible también. Por eso, para eso sirve la parábola, para entender verdades espirituales. Vamos a la pregunta número 3. Ahora sí le voy a pedir al misionero Sergio, por favor. Vemos grano está maduro, inicia la cosecha. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la luz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Así es. Por ejemplo, si el grano está maduro, cuando está recién maduro, se mete la hoz para cosechar. Y acá está Jesús explicando acerca de un grano maduro, está hablando de la cosecha. ¿Y qué es todo esto? ¿Qué simboliza cada una de estas palabras de Jesús? Como acá les puse abajo, la cosecha es el juicio final. La cosecha es el juicio final cuando nuestro Señor Jesucristo volverá. Y los granos serán depositados en el granero de Dios. Y aquí, ¿qué son los granos que fueron realmente los verdaderos frutos? Son todos los creyentes que recibieron a Jesucristo y que su fe fueron creciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Esos son verdaderos granos. Y esos verdaderos granos serán recogidos y serán depositados en el granero de Dios, que es el reino de Dios, que es el paraíso de Dios. Y la paja, es decir, aquel que no tenga fruto, será simplemente quemado en el fuego eterno que es del infierno. Entonces Jesús está insinuando a través de esta palabra que habrá un juicio, habrá un momento final, habrá un momento de cosecha, que es la determinación de cuál es lo verdadero, cuál es lo falso. Habrá un momento de determinar y de tener un juicio final de que quién es el que tendrá verdadera fe y el que no tenga la verdadera fe en Jesucristo. Entonces de allí se separará entre la oveja y la cabra, dice. Entonces tenemos que esperar para hasta ese tiempo. Pero la gracia de Dios de esperar hasta ese tiempo es que también nos da la posibilidad a aquellos que todavía están perdidos de volver a recapacitarse y poder recobrar la verdadera fe a través de la palabra de Jesucristo. Jesús también está diciendo que Dios es paciente. Dios no es apresurado para poder condenar y para poder castigar al malvado. La intención, si nosotros leemos desde Génesis hasta Apocalipsis, hay una intención clara de Dios. Y la intención clara de Dios no es de castigar, sino de salvar al mundo. La intención de Dios es de salvar. Fíjense cuando Dios, después de que Adán y Eva pecó, ¿quién es el primer hombre que pecó? Caín y Abel. Caín mató a Abel. ¿Y qué es lo que hace cuando Dios ve a Adán y Eva? ¿Lo llama para castigar o lo llama para buscar arrepentimiento en ellos? Busca arrepentimiento en ellos. Por eso dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿No es cierto? Y cuando aún ellos no se arrepienten, ellos dan pretextos y quieren rechazar ese amor de Dios, aún así Dios, ¿qué hace? Le da vestimenta de cuero. Esa vestimenta de cuero es cubrir el pecado de ellos con el sacrificio de un animal. Allí está mostrando la intención de derramar la sangre para salvar a ellos. ¿Qué pasó con su hijo? Caín. Cuando Caín mató, ahora él cometió uno de los peores crímenes de la historia de asesinato. ¿Y qué hizo Dios con ese Caín? ¿Lo llamó para castigar? ¿O le dijo, Caín, ¿por qué andas así? ¿Qué has hecho? Cuando miente y dice, bueno, ¿sabes qué? La sangre de tu hermano me está reclamando allí el juicio. Pero entonces, ¿qué debería haber hecho Dios en ese momento para castigar? Bueno, de ahora en adelante, vaya donde vayas,
recibirás un castigo. ¿Dice eso Dios? No. Dios le dice a Caín, todo aquel que quiera matar a Caín, yo te protegeré. Te daré una señal para protegerte. O sea, ahí vemos la clara intención de Dios, de ese amor de Dios, de querer sanar, querer salvar y no de castigar a Caín. Debido a esa señal que le dio a Caín, ese Caín no murió, sino él vivió hasta su vida normalmente, a pesar de que fue pecador. Entonces el mensaje de Dios constante en la Biblia es de salvar al pecador, es de rescatar al pecador, es de perdonar al pecador, es de buscarle cómo podemos darle esa salvación a este pecador. Ustedes recordarán que en el Antiguo Testamento hay lo que se llama ciudades de refugio. ¿Qué son las ciudades de refugio? Las ciudades de refugio son todos aquellos lugares donde Dios les ordena al pueblo de Israel cuando entró a Canaán para que todo aquel que peca no lo mate. Pero si tú quieres ser salvo, corre hacia él, a la ciudad de refugio, porque habrá salvación allí. Entonces Dios le está dando medios para que el pecador pueda ser salvo. ¿Qué pasa con la arca de Noé? Dios con el arca de Noé siempre le está dando posibilidad de salvación al pecador. Se dan cuenta que todo el mensaje en la Biblia muestra la intención de Dios de querer salvar al pecador, pero tú como pecador, ¿qué tiene que hacer? Tiene que entrar al arca. Tú como pecador tienes que corre hacia la ciudad de refugio. Si tú quieres salvar, sálvate. Vete a donde te digo. Si tú quieres ser salvo, cree en Jesucristo. Entonces serás salvo. Y toda esa salvación, Dios la concretó realmente a través de esa señal de Caín que es Jesucristo. Ese arca de Noé que es Jesucristo. Esa ciudad refugio que es Jesucristo. Por eso el mensaje de la Biblia es de querer salvarme a mí. Dios tiene esa intención de querer salvarme a mí. Por lo tanto, ese juicio final de Dios no es para castigarme, sino el juicio final de Dios es esperar para que yo pueda correr hacia nuestro Salvador Jesucristo, para que podamos ser salvos y no recibir el castigo del juicio final. Allí, amados hermanos, demuestra el gran amor de Dios hacia el pecador que somos nosotros. El amor de Dios es derramado a través de Jesucristo, a través de su sangre de expiación, que yo debía haber derramado, pero Él, Dios mismo, es quien ha derramado a través de su Hijo amado Jesucristo, su unigénito, para que muera en mi lugar. Por eso damos gracias a Jesús, por eso damos gracias a Dios por su inmenso amor, de querer siempre a este momento también que yo me arrepienta y que yo vuelva a los pies de Dios, para que yo me postre ante su grandeza y su amor, inmenso amor, y para que pueda yo reclamar, correr hacia esa ciudad de refugio, refugio, mi roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, por eso, toda la Biblia se concentra en Jesucristo. Toda esa promesa del Antiguo Testamento ha sido llevado a cabo y concretado a través de nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario por mí, que fue derramado esa sangre por mí. Bueno, esto es el juicio, la cosecha. Bueno, la tercera parte, la parábola ahora del grano de mostaza. Otra tercera parábola de hoy, y vamos a pedirle, por favor, nuevamente a la hermana Aileen de Buenos Aires, por favor. ¿A qué puede ser comparado el reino de Dios? ¿Qué tamaño tiene el grano de mostaza? También dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola podemos usar para describirlo? Es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay. Amén. Jesús está otra vez comparando el reino de Dios con un grano de mostaza. Porque acá lo que importa es el tamaño del grano de mostaza. Con esto quiere decir Jesús que el reino de Dios es comparado con un grano tan pequeño de mostaza, y el comienzo del reino de Dios parece ser tan pequeño e insignificante como una mostaza, pero puede lograr grandes cosas en el reino de Dios porque ese comienzo
un pequeño esfuerzo de sembrar la palabra puede traer aparejado resultados sorprendentemente grandes, enormes, que no se puede comparar con su tamaño inicial, que fue tan pequeño e insignificante. Si nosotros vemos, por ejemplo, yo creo que pude conseguir una ilustración que ustedes podrán ver aquí. Aquí lo que podrán ver es el grano de mostaza. ¿Ven qué pequeño que es el grano de mostaza? ¿Cuán pequeño es? Fíjense, en ese dedo ni siquiera puede llegar a ver, ¿no? No quiere decir que es la semilla más pequeña, hay semillas más pequeñas, pero en términos de comparación, Jesús está comparando esa semilla que ni siquiera puede caber dentro de un dedo. Fíjense, cuando crece, forma un arbusto tan grande que esa persona queda metido adelante comparado, pasa mucho más la estatura, es un arbusto mucho más grande. Entonces podemos comparar cómo una cosa tan pequeña puede lograr una cosa tan grande. Esa es la comparación que Dios quiere hacer. Jesús entre el tamaño. Por eso nosotros no podemos despreciar la semilla de la palabra por más pequeño parezca, por más insignificante que parezca. La palabra de Dios sembrada en persona puede llegar a crear grandes cosas. Le voy a contar una historia. Sabe, hoy día Corea es uno de los países que más misioneros envía al mundo. ¿Saben por qué? ¿Cómo fue posible que ese país tan pequeño sobre la faz de la tierra hoy día está siendo utilizada para predicar el evangelio a todo el mundo? Todo esto pasó porque en su primer momento llegó un misionero americano llamado Tomás. Ese misionero Tomás en realidad no vino como un misionero, sino él se embarcó en un barco de trueque y entró en un naufragio, entró a la ciudad, en ese momento al puerto de Incheon de Corea. Y cuando entró hace más de 100 años, y la gente de ese momento eran bárbaros, y cuando veían, creyeron que estos americanos vinieron a atacarlos o a robarlos. Por lo tanto, termina ellos atacando a este hombre que antes de morir le entregó una Biblia en inglés a una de las personas que le hirió. Y esa persona, que fue un soldado del Palacio Real, tomó esa Biblia que estaba, que era el Nuevo Testamento, y a partir de esa Biblia que estaba escrito en coreano, este hombre empezó a aprender esa palabra y de ahí esa semilla empezó a sembrar y está haciendo esa obra de Dios tan grande como hoy día está haciendo. Fíjense que todo eso nació de un pequeño incidente que aparentemente parecería algo aleatorio, algo no programado, pero allí hubo una voluntad de Dios para que ese incidente fuera la semilla que sembró esa fe en esa persona, en ese soldado real, para que pueda luego esparcir en una gran obra de evangelización que hoy día hizo crecer Dios en aquel país. Es un ejemplo, por ejemplo. Así, la semilla de la palabra de Dios del Evangelio, cuando es sembrada, nunca deja de surtir efecto. La palabra de Dios siempre surte efecto. Nunca va a volver vacía. Por lo tanto, si sembramos esa palabra en el corazón de alguien, siempre va a surtir efecto, siempre y cuando ese corazón sea una buena tierra para recibirla. Pero nosotros no la sabemos. Por lo tanto, como un sembrador, no sabemos si estamos sembrando en la tierra o en tierra junto al camino, o si ese corazón va a ser una buena tierra. Nosotros la sembramos. Pero aquel corazón que siembra, que recibe, va a dar mucho fruto. Así es el reino de Dios. Así es la obra que hacemos nosotros y así es la obra que Dios quiere que todos ustedes hagan con la palabra de Dios. Tenemos que salir a sembrarla.
No preocupar si esa semilla crecerá o no, pero aquel que recibe va a dar fruto y va a hacer grandes obras y el reino de Dios se va a establecer en esa vida y en sus vecinos, en sus seres queridos. Bueno, así es el reino de Dios. Es comparado con un grano de mostaza tan pequeña, pero haciendo grandes obras. Vamos a la pregunta número 1 siguiente y le voy a pedir a la hermana Laura, por favor. Adelante, hermana Laura. Amén. ¿Hasta cuándo crece y cómo es su influencia? ¿Quiénes son las aves del cielo? Pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Amén, amén. Gracias, hermana. Pero el reino de Dios crece, dice, porque el reino de Dios, cuando se siembra como la semilla, nunca se contrae. Aunque parezca que uno está retrocediendo, no retrocede. El reino de Dios siempre crece. ¿Ustedes vieron alguna semilla que en vez de crecer retroceda y que se achica? No. Así es el reino de Dios. Cuando se siembra, siempre está creciendo. Y hasta ser la más grande, en este caso, que es la semilla de mostaza. Tal grande que el reino de Dios hace anidar y dar descanso a las aves del cielo bajo su sombra, dice. Aquí las aves del cielo son los hijos de Dios, el pueblo del cielo. Por lo tanto, todo aquello que son hijos de Dios, el pueblo del Dios del cielo, podrá descansar en bajo la sombra de esa gran, enorme y maravillosa mundo espiritual que es el reino de Dios, que es como el grano de mostaza creció. Vamos a la pregunta número 2 siguiente. Y sí, ahora le pido a la hermana Lucero, por favor. ¿Por qué Jesús les enseñaba la palabra con muchas parábolas? Con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. No les decía nada sin emplear parábolas, pero cuando estaba solos con sus discípulos les explicaba todo. Amén, amén. Fíjense que hablar del reino de Dios invisible no es como la lógica matemática. Porque si usted quiere enseñarle 1 más 1 es 2, usted agarra una manzana y le suma la otra manzana y la gente puede entender que 1 más 1 es 2 y no hay nada más que aprender acerca de 1 más 1 es igual a 2. Ahí entendió todo. Pero el reino de Dios, los misterios del reino de Dios no es tan fácil. No se puede explicar en 2 palabras cómo es el reino de Dios. El reino de Dios es tan enorme, infinito y tan profundo que uno sigue aprendiendo todavía. Pasado décadas, en la vida de uno continúa aprendiendo acerca del reino de Dios. Por lo tanto, Jesús enseña a través de esta parábola, pero Jesús les enseñaba, dice, ¿qué dice aquí? Jesús les enseñaba la palabra hasta donde podían entender, porque no se llega a entender por completo el reino de Dios. Por lo tanto, ¿hasta dónde puedes llegar a entender? Hasta ese nivel. Por lo tanto, la fe de la persona son diferentes. Hay gente que ha creído recién, es uno recién converso, otra persona que hace 40 años que cree en Jesús. Por lo tanto, todo tiene diferentes capacidades para poder entender. Y Jesús no lo forzó para explicar, para que en un día para otro, para que esa persona entienda todo, sino que tuvo paciencia para poder explicarle hasta dónde esa persona podía llegar a entender. Eso es lo que dice Jesús. Los discípulos en ese momento no entendían por completo el reino de Dios, porque Jesús vino, pero Jesús enseñó hasta donde ellos podían entender. Y no les decía nada sin emplear parábolas. ¿Por qué Jesús utilizaba tantas parábolas? Fíjense, por ejemplo, en Salmos 78:2, dice, mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño, dice. Jesús no le enseñaba todo, sino hasta donde podían entender. Por eso a veces nosotros cuando enseñamos la palabra, tenemos que saber que, como Pablo dice, hay gentes que son como niños que recién nacen, recién empieza a caminar,
como hay otros que ya son adultos, empieza a correr en esta carrera de fe. Por lo tanto, tenemos que enseñar hasta donde esa persona pueda asimilar y entender. Y esperar con paciencia para que Dios le haga crecer esa fe y esa persona pueda llegar a entender cada vez mucho más y mucho más y mucho más así acerca de profundidad de la palabra de Dios. Y otra de las cosas que dice aquí es que cuando Jesús estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que les explicaba de estas parábolas y les explicaba después? ¿Por qué? Porque Jesús enseñaba por medio de parábolas para que pueda entender en realidad mejor por una comparación del mundo real a un mundo invisible, intangible. Pero a solo aquellos, fíjense, a solo aquellos que se interesaban por su significado, solo aquellos que le preguntaban a Jesús, pero Jesús, ¿qué quiere decir esto? Porque los discípulos, después que se fueron toda la multitud, los discípulos se acercaron a Jesús y empezaron a preguntar, Maestro, ¿qué quiso decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa la mostaza? ¿Qué significa todo? Y cuando empieza a preguntar los discípulos, ahí le explicaba todo. Es decir, Jesús le explicaba la verdad a aquellos que se interesaba conocer. Jesús le dijo a los discípulos, no le des a los cerdos, no les tires a los cerdos las perlas. ¿Se acuerdan? Porque la palabra es tan valiosa como una perla. Pero no tires esa perla a aquellos cerdos que ni siquiera, a los puercos que ni siquiera saben valorar esa perla, ese tesoro que es la palabra de Dios. Por lo tanto, Jesús le estaba diciendo a aquellos que se interesaba conocer, a aquellos que saben apreciar la palabra de Dios, a ellos se le daba. A los que no se interesaban, a los que trataban de utilizar esa palabra para ir en contra de Jesús como los fariseos y los maestros de la ley, a ellos no les explicaba. A ellos solamente trataba de decir a la gente así abiertamente en parábola, pero si ellos no la entendían, no les aclaraba. Sí les aclaraba a los que querían entender con una buena intención de querer entender más acerca de la verdad de la palabra de Dios. A ellos sí Jesús les explicaba todo. Por eso, amados hermanos, así es como funciona el reino de Dios. Jesús con estas enseñanzas nos dio muchas verdades acerca de cómo debemos comportar, cómo esta semilla de la palabra de Dios obra en mí y cómo debe obrar en otros, qué paciencia debemos tener nosotros cuando sembramos la palabra, qué fe debemos tener nosotros también para confiar en el poder de Dios, que es quien hace crecer esa fe y no nuestro esfuerzo. Paciencia, el amor es paciente. Por lo tanto, con este amor de Cristo también fue paciente con nosotros mismos. Dios fue paciente, muy paciente conmigo. Me esperó 40 años o mucho más. Entonces, tenemos que tener esta fe, esta experiencia de sembrar, esparcir la palabra de Dios. Esa sí es mi deber. Pero esperar que Dios haga crecer y yo siga sembrando y regando como hizo Apolo. Seguir constantemente en el esfuerzo de dar y enseñar la palabra de Dios. Pero Dios es quien bendice a ese pueblo y hace crecer la fe. Bueno, a través de esto, las parábolas de Jesús está enseñándonos muchas verdades acerca de el secreto del reino de Dios. Y vamos a terminar con este recuerda y le voy a pedir a la hermana Lucero, por favor. Bien. Nosotros debemos poner la lámpara del Evangelio en lo alto para que llegue a todos los corazones. Debemos predicar el Evangelio sin decepcionarnos, ya que Dios es quien hace crecer la fe. Solo debemos sembrar la palabra con esmero y dedicación. Así se dice, el reino de los cielos puede parecer algo pobre e insignificante. Hasta puede parecer patético como la crucifixión de Jesucristo, pero es tan poderoso que quita la cabeza del enemigo. Amén. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. 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 Por lo tanto,
Amados hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos con esta palabra de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar esta palabra, vamos a seguir meditándola, vamos a seguir investigando y vamos a seguir asimilando en nuestras vidas. Vamos a hacer que esta palabra se haga realidad en nuestras vidas. Como la palabra está insinuando, debemos sembrar la palabra, el Evangelio de Dios a los demás. Queremos obedecer esta palabra y este mandamiento de Dios. Queremos ganar almas para Cristo. Cuando nosotros obedecemos estas palabras, vamos a experimentar recién ese maravilloso reino de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros entonces primero obedecemos y después pedimos por lo nuestro, así como el Padre nuestro de Dios dice, Padre nuestro que estás en los cielos, primero busca la voluntad de Dios. Entonces después pidamos nuestras cosas, pidamos por nuestro dinero, pidamos por nuestro trabajo, pidamos por nuestra familia, pidamos por nuestra salud. Eso viene después de obedecer a la palabra de Dios. Entonces Dios nos responderá. Primero Dios, primero las obras de Dios, primero los mandamientos de Dios. Después Dios responderá. A veces ha ocurrido que ni siquiera yo le había pedido lo que necesitaba, porque Dios ya sabía. Y Dios ya me ha suplido con lo que yo necesitaba sin que yo lo pidiese a Dios. Siempre yo estaba obedeciendo sus mandamientos, pero Dios lo ha hecho. Cerremos nuestros ojos, amados hermanos. Miremos a nosotros mismos, damos gracias a Dios y miremos a nosotros mismos. ¿Qué somos nosotros en cuanto a este reino de Dios? ¿En dónde estamos? ¿Qué papel cumplimos aquí? ¿Qué hacemos para Dios? ¿Qué estamos obedeciendo? ¿Qué debemos obedecer y qué no estamos obedeciendo? ¿Qué le estamos dando prioridad a Dios? ¿O primeramente mis cosas o Dios primero? Primeramente la obra de Dios, primeramente las cosas de Dios. Ahí es el camino directo a la bendición de Dios. Dios te va a bendecir primeramente tu vida, tu espíritu. Y luego Dios nunca se va a olvidar de cumplir su promesa de que todo lo demás te lo dará por añadidura. Nuestro Dios es fiel, nuestro Dios es cumplidor. Ha cumplido toda su palabra sin negar. Ni una palabra ha fallado en nuestra vida. Por eso a ese Dios fiel, amoroso, ese Dios salvador, a ese Jesucristo, lo amamos y le decimos gracias y vamos a orar agradeciendo por esto en el día de hoy. Oremos, hermanos, dando gracias. Padre Santo Celestial, te damos en el nombre de Jesucristo toda la honra y la gloria que te merece, mi amado Padre. Gracias por la palabra y la enseñanza del día de hoy, a través de estas enseñanzas de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Debemos, Señor, como tú estás indicando a través de esta palabra, poner la lámpara de Jesucristo, poner la lámpara del Evangelio de Jesús en lo alto para que llegue a todos los corazones. Utilízanos, Señor, como esa repisa, para que pongamos en lo alto a declarar y a predicar ese mensaje amoroso de Jesús de salvación, el Evangelio de salvación y del perdón, al cual, Señor, tú estás utilizando nuestra vida para poder salvar a los demás y ganar almas para ti, Señor. Ayúdanos para que toda nuestra vida sirva para ti, Señor, para sembrar la palabra con esmero y dedicación como tu palabra indica, Señor. Bendice a todo tu pueblo reunido en esta noche, Señor. Toca que el Espíritu Santo de Dios, en el nombre maravilloso de Jesús, toque su vida, Señor. Muévete en su vida, Señor. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Rabarajasandi arababarajasa. Ororoma magia rabaisavi arabarakatamba y arabanova. Yahatzabajasati arababarajas. Padre Santo, derrama tu unción sobre su vida, Señor. Muévete en su vida, Señor. Toda obra del enemigo sea expulsada en este momento en el poder de tu nombre. Solamente que la bendición del poder del Espíritu Santo de Dios toque su corazón, Señor. Bendice su corazón. Tócalo, Señor. Maravillas. Señor, haz tu maravilla en el día de hoy. A simple vista, Señor, tu reino puede ser algo tan insignificante, algo tan patético como la cruz de Jesucristo, pero sabemos que esa cruz de Jesucristo es la que salvó al mundo, Señor, con su sangre preciosa. Así es el reino de Dios, algo tan insignificante a simple vista, pero tan poderoso, que hasta vence el enemigo y pisa la cabeza del enemigo, Señor. Así es el reino poderoso de Dios, que glorificamos tu nombre, Señor, en esta noche. Bendecimos a tu pueblo para que empecemos ya a experimentar tus poderes
cuando obedecemos tu palabra, Señor. Gracias porque este reino de Dios está entre nosotros. Gracias, Señor, por estar entre nosotros. Gracias por reinar entre nosotros. Gracias por comandar y gobernar nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Entra, Señor, a gobernar. A ti te entregamos nuestra vida para que reines y gobiernes nuestra vida. Que tu palabra sea la que gobierne nuestra vida, Señor. No nuestros pensamientos, Señor. Te obedecemos en el nombre de Jesús. Derrama tu unción y bendición sobre la vida de tu pueblo, Señor, esta noche. Toca con tu mano preciosa, Jesús, con tu mano de sangre, Señor, que todos sus pecados sean arrepentidos y lavados con tu preciosa sangre esta noche, Señor. Otra vez, Señor, salpicamos y derramamos esa sangre en nuestro corazón del altar para que solamente el Espíritu Santo de Dios nos acerque nuestro corazón a ti, Señor Jesús, y podamos recibir de tu bendición, de tu mano poderosa, ese poder, esa maravillosa, poderoso reino de Dios en nuestra vida, Señor. Gracias te damos en esta noche para que nuestra vida sea bendecida y transformada de acuerdo a tu palabra. Bendícenos, Señor. Haz que esta fe eche raíces en esta palabra, que crezca en esta palabra, Señor. Que crezca y dé frutos que tú quieres que demos, Señor. Que esos frutos de almas sean ganadas para ti, Señor. En el nombre de Jesús derramamos esa bendición, derrama tu unción. En el nombre poderoso y glorioso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.